Antes de empezar, quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Créditos totales al autor o autora, el cual en este caso sospecho que se llama Minete. Por cierto, la siguiente historia contiene spoilers macizos y pesados, así que si no estás al día con la historia, largo de aquí, pequeña criatura. Disfruten un shumil con piel de lobo. Capítulo 85. Clubs de lectura y chicas malas. Tras la victoria en el Dieter, se sintió muy bien volver a casa para el día de la entrega de Geduld sabiendo que ella recibiría su botín del Dieter antes de que terminara la temporada. Quizás habría algunos frutos extraños que podría darles a Ferdinand y Eidemarie para que experimentaran. Desafortunadamente, parecía que Erwin era un supervisor de dormitorio demasiado bueno, ya que informó sobre el Dieter a todo el ducado en tiempo real. Durante el breve regreso de 5 días de Rosemine, fue casi bombardeada con solicitudes de visita de nobles ansiosos por hablar sobre el Dieter. ¡Qué vergonzoso! Es como cuando una estrella del béisbol o del fútbol americano se ve abrumada por los fans al regresar a su ciudad natal. Rosemine hizo que Bernadette rechazara todas las solicitudes, ya que su agenda estaba realmente llena. Recibió sermones de sus guardianes, informes de sus sirvientes adultos y tuvo una reunión con Charlotte, para cuando se relajó en la residencia Lindbergh por la entrega de Geduld. Su visita de regreso parecía haber ido y venido rápidamente. Su otorgante fue su padre, Karstedt, quien había mandado hacer una herramienta mágica versátil de un taser para lidiar con villanos sin escrúpulos que codiciaran a su hija, no como si ella alguna vez necesitara usarlo. Rosemine fue la otorgante de su madre, así que le dio a Elvira un nuevo fajo de historias de Ferdinand que había conseguido, para su deleite. Curiosamente, a Nicolaus le asignaron a Cornelius para su primera entrega de Geduld. Le hizo a su hermano mayor la más adorable correa de cuero trenzado para sujetar a su hoja de mana, con una pequeña escultura del lobo al final. Era la primera vez que Cornelius hacía de hermano mayor para un hermano pequeño, así que su reacción al recibirlo fue tan tierna que era difícil no burlarse de él. Con el tiempo, regresó al círculo de teletransporte hacia la academia, y Rosemine se sintió aliviada de retirarse a la biblioteca para descansar. No hubo reuniones improvisadas con el príncipe Anastasius en esta línea temporal, así que las cosas estuvieron muy tranquilas para ella. Parecía que, debido a la falta de acoso por parte de Anastasius, no recibió una mejora de estatus de conocida a amiga por parte de Eglantine, lo cual le venía muy bien a Rosemine. Ya era inusual que un estudiante mayor en vísperas de graduarse como Eglantine se hiciera amiga de Rosemine en primer lugar. Y tampoco pasó nada bueno para mí como amiga de Eglantine. Rosemine recordó el forzado tour por el santuario y se estremeció. Guardó el recuerdo hasta que pudiera procesarlo más tarde en su habitación oculta, pero, para su sorpresa, durante su visita a la biblioteca para ayudar a la profesora Solange, se topó con Eglantine y el príncipe Anastasius. Aparentemente, los dos querían ver cómo le iba a la biblioteca. Por supuesto, Rosemine podía ver que Anastasius solo ponía excusas para encontrarse con Eglantine. También estaba bastante segura de que Anastasius no estaba ni cerca de ser bendecido por Forcente y ganarse el Rafel de Eglantine. La sonrisa de Lady de Eglantine estaba siempre presente, como una armadura alrededor de su corazón, y respondía a las palabras de Anastasius con tópicos genéricos en lugar de entablar una conversación real. El profesor Erwin acompañaba a Rosemine para ayudar a organizar las tareas de la biblioteca en las que los estudiantes podían ayudar y discutir las normativas. Fue de ayuda, ya que Erwin era uno de los profesores que visitaba la biblioteca con más frecuencia, quizás porque era nuevo. Había asuntos que requerían permiso real, así que Anastasius había llegado en el momento perfecto. Oh, bien, puedo resolver las cosas de una vez en lugar de reunirme con él en privado. Como puede ver, Su Alteza, declaró Rosemine tras saludar a los dos recién llegados una vez terminados los saludos, la biblioteca es un lugar lleno de herramientas mágicas y tesoros de Mestionora. El príncipe Anastasius miró a su alrededor y comentó, este lugar es bastante grande para ser gestionado por una sola persona. Obvio, príncipe o piedades. Solange estaba toda sonrisas cuando Rosemine se ofreció a darles a Eglantine y al príncipe Anastasius un tour. Por supuesto, la bibliotecaria también lo siguió lentamente desde atrás para ayudar si era necesario. Desafortunadamente, el profesor Erwin tuvo que disculparse a mitad de camino porque tenía que preparar sus clases. Rosemine tendría que lidiar con los miembros de la realeza sola.
Ya le informaría a él sobre lo sucedido más tarde, por la noche. Rosemine se esforzó por mostrarles a Anastasius y Eglantine las herramientas mágicas y cuántas se necesitaban solo para mantener la biblioteca en funcionamiento. El príncipe Anastasius pareció realmente sorprendido por alguna razón. ¿Por qué hay tantas herramientas mágicas en esta instalación? Esto es más que en algunas de las instalaciones más importantes del Palacio Real. Anastasius no parecía contento por lo extravagante que era la biblioteca. Su Alteza, advirtió su asistente. Anastasius frunció el ceño. Bibliotecaria Solange, ¿son realmente necesarias todas estas herramientas? La profesora Solange parecía preocupada. Príncipe Anastasius, por supuesto que todas son necesarias, todos los soportes de texto escrito son bastante frágiles. La temperatura necesita ser regulada y la humedad de la sala controlada. Como esta biblioteca es muy soleada, con muchas ventanas para permitir un placer de lectura adecuado, también hay guardas que redirigen la luz del sol lejos de las estanterías. Hay una guarda de atenuación en cada ventana para asegurar que la bendición de la diosa de la luz no sea demasiado abundante. Por supuesto, también hay una herramienta mágica autolimpiante que mantiene limpios nuestros libros, tablas y pergaminos. ¿Todo eso es solo para la preservación?, preguntó él, estupefacto. Eglantine, por otro lado, no parecía tan sorprendida. La preservación es algo bastante importante, Su Alteza. De hecho, Klassenberg tiene muchas herramientas dedicadas a preservar obras de arte preciadas. Tendría sentido que hubiera herramientas similares para preservar libros. ¿Herramientas para preservar el arte, Me pregunto si hay algún solapamiento y otras herramientas que incorporar a mi biblioteca, pensó Rosemine distraídamente mientras Anastasius se convencía con la explicación de Eglantine. También tenemos una barrera de insonorización que solo mantengo durante el horario de apertura, continuó Solange señalando cada herramienta, la herramienta de luz que recuerda a los estudiantes que deben volver a clase, y... En realidad, no había demasiados tipos de herramientas mágicas, pero cada una tenía rangos específicos. La profesora Solange se había esforzado por mantener los libros y pergaminos más importantes en un área y los documentos menos importantes y tablas de madera en otro lugar. Los más importantes se almacenaban en la parte más profunda de sus aposentos de bibliotecaria, en cajas selladas. Pero sí, la mayoría de las herramientas mágicas que priorizo para el suministro de mana son con fines de preservación, señaló su escritorio, o para ser específicos, los estantes detrás de él. Me temo que otras herramientas destinadas a mejorar la experiencia o cuya función es ayudar con el trabajo han sido descuidadas. Las primeras herramientas en ser descuidadas fueron Swords y Ways. Estas herramientas Chumil fueron autómatas inventados por los ancestros de Su Alteza para ayudar a los bibliotecarios en el trabajo administrativo. Rosemine intentó no fulminar demasiado con la mirada a la espalda de Anastasius. Capta la indirecta. Tus ancestros se tomaron la molestia de hacerlos para la biblioteca. Piensa. Solange levantó con cuidado los dos autómatas Chumil de tamaño infantil. Tenían los ojos cerrados y estaban sentados espalda contra espalda. Parecían muy adorables. ¿Son autómatas hechos por mis ancestros? Anastasius miró de reojo y uno de sus eruditos dio un paso adelante para inspeccionar el autómata. Solange se sobresaltó. Deténgase. Por favor, no los toque. Ubag. Chilló el erudito, sin duda recibiendo una descarga del hechizo de protección que tenían. Tienen una fuerte protección, observó el erudito, con expresión muy impresionada. Sí, lo suficientemente fuerte como para mantenerlos a salvo de Irchur, al menos. La bibliotecaria asintió. Lamento profundamente eso, pero soy la única que queda que puede tocarlos en este momento. Sin embargo, no estoy registrada para suministrarles mana, aunque quisiera. Solange miró en cierta dirección y el corazón de Rosemine se aceleró. Estando así, los documentos importantes de la biblioteca subterránea no pueden ser consultados cuando se necesitan, si los candidatos a archiduque o la familia real los requieren. Anastasius, como era de prever, saltó ante esa declaración. La familia real. Nunca había oído hablar de esta biblioteca subterránea. Disculpe, Su Alteza. Tartamudeó Solange, obviamente sin esperar esta noticia. Daba por sentado que lo sabría. El Saint Valdifried a menudo dejaba que Regarnur hiciera girar sus hilos lentamente mientras buscaba la gracia de Mestionor en su interior.
Entonces ordeno que se abra de inmediato. Ordenó con imperio. Lamentablemente no puedo, Su Alteza. Necesitamos 3 bibliotecarios archinobles para tomar posesión de las llaves y abrir la biblioteca subterránea para que usted pueda acceder a ella. Anastasius frunció el ceño. Entonces yo suministraré mana a las herramientas. Pertenecen a mi ancestro, ¿no es así? Pero al igual que su erudito, él también fue rechazado por la barrera. Ah. ¿Por qué rechazan a los descendientes de su creador? Solange estaba temblando ahora. No lo sé, Su Alteza, pero parece que simplemente no reconocen a otros por la sangre, ¿no lo hacen? Recuerdo que los autómatas llamaban incluso a su tío por su nombre de pila. Solange parecía nostálgica. El Saint Valdifried era muy aficionado a Swartz y Weiss. Los llamaba las mascotas Chumil de Mestionora enviadas como emisarios para la familia real. Rosemine sentía verdadera lástima por la profesora Solange. Obviamente dijo esto para apelar al príncipe Anastasius sobre lo importantes que eran Swartz y Weiss para la familia real y que debería perdonarlos por el daño. ¿Cómo le suministramos mana?, preguntó Anastasius, sin preocuparse ya por la descarga de sus amuletos de protección. Solange colocó con cuidado su mano sobre la frente de Weiss. Aquí. Los bibliotecarios archinobles suministraban mana a través de esta piedra Fai. ¿Pero nadie más que usted puede tocarlos?, preguntó el príncipe con frustración. Solange negó con la cabeza. Yo misma no lo entiendo realmente. Quizás no puedo despertarlos porque mi cantidad de mana es demasiado insuficiente. Por primera vez en la conversación, Rosemine habló. Creo que quizás tenga que ver con las afinidades. Al unísono, la atención se centró en ella. He aprendido un poco sobre herramientas mágicas de mi mentor y mis eruditos. Una herramienta mágica móvil requeriría el elemento de la vida, pero también requiere un elemento de creación, que es la oscuridad y la luz de la pareja suprema, ya que a menudo son inseparables. Si el Zand Waldefrad las llamaba regalos de Mestionora, ¿no fue la propia diosa bendecida por la pareja suprema? Por alguna razón, Eglantine sonrió mientras miraba a Rosemine. De hecho, lo fue. La apariencia de Mestionora es un testamento del amor de sus abuelos por ella. Solange se llevó la mano a la mejilla, pensativa. No poseo ninguno de ellos como meramente noble. La luz y la oscuridad eran elementos que raramente se encontraban en nobles de rango inferior. Usualmente, la casa archiducal y sus casas subsidiarias los tenían. Rosemine podía adivinar por qué, solo aquellos nobles de rango superior buscaban la bendición de la pareja suprema para el curso de candidato a archiduque en el pasado. ¿Así que estos 2 autómatas son prácticamente inútiles ahora? Anastasius frunció el ceño mirando las adorables herramientas. Eglantine habló casi con enfado, Su Alteza. Son preciadas reliquias de la familia real. Rosemine quiso asentir con entusiasmo ante la reprimenda de Eglantine. ¡Qué descendiente tan poco filial! ¿Quién se atrevería a llamar inútil a una reliquia familiar como hacía Anastasius? Además, ¿de quién era la culpa de que ahora estuvieran así, fuera de servicio? Los ojos de Anastasius se abrieron de par en par. Lo siento, ciertamente siguen siendo preciosos a pesar de todo. Antes de que Anastasius cambiara de opinión o incluso desarrollara rencor contra las herramientas por hacer que Eglantine se enfadara con él, Rosemine hizo una sugerencia. Su Alteza, ¿puedo convertirme en Analtung? Quizás tenga una forma de intentar devolverles la vida. Habla, ordenó él. Si usted o Lady Eglanton poseen las afinidades requeridas, ¿por qué no enviar una bendición, como hacemos durante los saludos? ¿No es una forma de enviar mana sin tocar? Era una estratagema muy estratégica, sugerir la respuesta sin involucrarse ella misma. Rosemine no quería ser considerada sospechosa de robar los Chumil o de tener un motivo oculto. El príncipe Anastasius se movió incómodo, ya que no tenía las afinidades, pero el rostro de Eglantine se iluminó. Vaya, qué idea tan espléndida. Entonces lo intentaré yo. Sugeriría humildemente que rece a la propia Mestionora, mi señora, añadió Solange. Eglantine se volvió hacia las herramientas y levantó delicadamente la mano con su anillo bautismal. Es un placer conoceros, Swartz y Weiss. Que este encuentro sea bendecido por vuestra diosa patrona Mestionora, la diosa de la sabiduría.
Dos brillantes orbes flotantes de color amarillo volaron hacia cada herramienta, alcanzando sus frentes. Casi de inmediato, las herramientas parpadearon y abrieron los ojos. Saltaron de la mesa, sus faldas ondeando al aterrizar. Luego comenzaron a dar vueltas alrededor de Eglantine con sus largas orejas agitándose de emoción. «Saludos, mi señora». «Mi señora, ¿qué necesitáis?» «Ah, qué gusto volver a veros, Swartz y Weiss. Casi había olvidado lo adorables que erais». La sonrisa de Eglantine era preciosa mientras suspiraba. «¿No son una monada?». El príncipe miró de un lado a otro entre los Chumil y Eglantine, complacido de hacerla feliz. Luego se aclaró la garganta. «Chumil, necesito que os pongáis a trabajar». Swartz lo miró. «Anastasius, ¿trabajar?». «Necesitan mana de mi señora», continuó Weiss. Eglantine puso sus manos en cada una de sus piedras Fai y vertió mana, y luego se quedó un poco pálida. «Santo cielo, requieren muchísimo, ¿estás bien, Eglantine?». Anastasius se acercó a ella cuando se tambaleó un poco, pero ella dijo que estaba bien y un asistente le dio una poción de rejuvenecimiento. «Las herramientas requieren bastante mana, razón por la cual fueron las primeras herramientas mágicas en apagarse en la biblioteca», explicó Solange una vez que él se giró para mirarla en busca de una explicación. En el pasado, 3 archinobles compartían el deber de suministrar mana a Swartz y Weiss, ya que necesitan ser recargados cada pocas semanas. Aunque muchos bibliotecarios varones estaban molestos, ya que las herramientas llaman a sus dueños, mi señora, independientemente de su sexo o estatus. Una sonrisa nostálgica se dibujó en sus labios. Rosemine juntó las manos en un elegante gesto de, gratamente sorprendida. Oh, entonces su creador debió de ser una princesa real. Anastasius pareció aliviado, casi fue convertido en dama por las herramientas. No es que él reuniera los requisitos para poseerlas en primer lugar. Rosemine miró sutilmente a Angélica y se sintió aliviada por la advertencia de Ferdinand de mantener a Stenluck en silencio en público. Después de todo, Stenluck podía dirigirse a otro según su estatus y género. Era definitivamente más inteligente, con una programación de autoaprendizaje que los autómatas no tenían. Pero si requieren tanto mana, eso sería una molestia para Eglantine, reflexionó Anastasius con expresión preocupada. Solange sonrió. Como Lady Eglantine es su dueña principal, podría registrar a otros como proveedores colaboradores. Oh. Rosemine se señaló a sí misma. Entonces, ¿no serían los miembros del comité de la biblioteca los colaboradores más ideales? Después de todo, Lady Eglantine se gradúa este año. Odiaría molestarla con esta carga cuando ya tiene tanto que hacer. Qué amable de su parte ofrecerse, Lady Rosman. Eglantine sonrió maravillosamente. Solange le dijo a Eglantine cómo añadir un colaborador y que la propiedad cambiaría a Rosemine si ella suministraba más mana. No sería de buena educación esforzarse al máximo y verter mucho mana para cambiar la propiedad en el acto. Eso podría insultar a Eglantine y revelar cuánto mana tenía realmente Rosemine. Tomó nota mental de añadir más mana más tarde, en su próxima visita a la biblioteca, de una manera más discreta. Pero, ¿qué pasaría si yo no suministrara con frecuencia?, preguntó Eglantine. ¿Mientras los miembros del comité sí lo hicieran? La dueña cambiaría a quien suministre más mana. Por supuesto, solo la dueña puede designar colaboradores, y los colaboradores tendrían que tener cuidado de no suministrar más que la dueña. Anastasius asintió para sí mismo. Ya veo. Rosemine, te ordeno que tomes la propiedad temporal de los Chumil por ahora, como colaboradora de buena fe de la familia real. Delegaré la tarea de añadir colaboradores de tu comité de la biblioteca, pronto. Eglantine tiene otros asuntos urgentes que atender aparte de las herramientas. ¡Qué mandón! ¿Y no va a recompensarme a mí o a la profesora Solange por nada de esto? Creo que esto también será una carga considerable para Lady Rosman. ¿Quizás sería apropiado reconocer sus esfuerzos en mi lugar?, preguntó Lady Eglantine con un tono de regaño. Anastasius pareció sobresaltado antes de acceder de inmediato. Tienes razón. ¿Qué crees que sería una recompensa adecuada para ti, Rosemine? Rosemine se preguntó si Anastasius no habría oído hablar de lo famosa ratona de biblioteca que era. Por eso estaba aquí en primer lugar.
Quería un libro de la biblioteca real, por supuesto, pero una petición así le valdría una regañina como cuando interactuó con Hildebrand en la última línea temporal. Si él sentiera su bendición para la inauguración del comité de la biblioteca de la Academia Real, sería un honor para todos nosotros. Espero que su aprobación atraiga a más discípulos de Mestionora para que se unan a nosotros. También le explicó a Anastasius la tendencia llamada camafeo que ella llevaba en su uniforme. Ehrenfest desearía proporcionar broches de camafeo con el símbolo de Mestionora para marcar a los miembros del comité para el próximo año, además de la necesaria y muy querida banda para el brazo, por supuesto. El camafeo podría llevarse con cualquier atuendo, pero la banda se llevaría cuando los miembros se reunieran o cuando alguien estuviera de servicio. Anastasius sonrió, satisfecho con la fácil petición. Excelente. Convenceré a mi padre. Luego se volvió hacia Schwartz y Weiss. Ahora que eso está resuelto, Chumil, llévame a la biblioteca subterránea. Los dos Chumil herramientas negaron con la cabeza al unísono. Llaves necesarias. No tener. Así que necesitamos a los bibliotecarios archinobles después de todo, qué dolor de cabeza. Anastasius suspiró. Solange, redacte un informe para que pueda dárselo a mi padre, ordenó. Asegúrese de anotar todo lo que recuerde y cualquier cosa que necesitemos para acceder a esta biblioteca subterránea que la familia real solía visitar. Solange se arrodilló. Entendido, Su Alteza. Las luces multicolores cayeron del techo, indicando que era hora de clases. El príncipe y Eglantine finalmente se marcharon, ya que aún no habían terminado sus clases. Fue un gran alivio, porque eso significaba que Rosemine no tendría que lidiar con la arrogancia de Anastasius ni un momento más. Eglantine, amablemente, ordenó a los Chumil que ayudaran a Solange con la biblioteca antes de irse. Rosemine le pidió un libro a Schwartz y se retiró a su cubículo favorito. Dedicaría esa tarde a descansar y disfrutar. Después de hoy, es hora de reclutar para el comité oficial de la biblioteca de la Academia Real. Yahoo! Actualmente había 5 miembros del comité de la biblioteca: Rosemine, Raymond, Anne-Lore, Adolphine y Ortin. Eso apenas alcanzaba el mínimo de miembros requeridos para un club en Japón, se necesitaban al menos 5 personas. Incluso su amiga cuando era Urano tenía no menos de 10 personas en su club otaku. Sé que en la vida pasada solo había 3 miembros, pero como estoy viviendo esto 2 veces, puedo ser un poco codiciosa, ¿verdad? Solo necesitaban 3 personas con las afinidades adecuadas para suministrar mana a Schwartz y Weiss, pero había muchas otras herramientas que necesitaban suministro y tareas que hacer. Rosemine estableció como obligatorio para todos los miembros del comité suministrar mana a los cimientos de la biblioteca y a la estatua de Mestionora regularmente como mínimo, para evitar un árbol abuelo enfadado. Pero eso era solo el comienzo, ya que muchas otras herramientas necesitaban atención. Mencionó la oportunidad de unirse al comité de la biblioteca en el dormitorio de Ehrenfest, pero la mayoría de los demás tenían sus propios proyectos. A pesar del aumento de estudiantes en esta vida, pasando de 65 en su vida anterior a unos 84 en esta, el cuerpo estudiantil de Ehrenfest seguía estando al nivel de un ducado medio. Los territorios más grandes tenían cientos de estudiantes. Armut bajó la mirada avergonzado. Siento estar fallándoos al no cumplir vuestra petición, mi señora. Normalmente no rechazaría ninguna petición que me hicierais, pero mis proyectos, en absoluto. Eres un erudito brillante, Armut. Todos vosotros sois mi orgullo y alegría. Rosemine tranquilizó a sus sirvientes mientras se reunían en su sala de reuniones favorita. Solo significa que necesito ser creativa y socializar con más gente para reclutar. Tan pronto como dijo la palabra, socializar, Brunilde, Cassandra, Muriella y Katinka se iluminaron como bombillas. Gwendoline estaba igualmente complacida. Me alegra que toméis la iniciativa de esta manera, sin importar la motivación. En verdad, estáis un paso más cerca de convertiros en una dama refinada. Por supuesto. Haré lo que sea para que este comité de la biblioteca se haga realidad. Sus sirvientes hicieron una lluvia de ideas sobre posibles objetivos de captura y cómo abordarlos para las reuniones. Algunos de los nombres eran personas que Rosemine recordaba vagamente de su vida anterior. Se puso manos a la obra y comenzó a asistir u organizar fiestas de té para hacer amigos y reclutar miembros viables.
La temporada social comenzó antes de que Rosamine se diera cuenta, pues estaba concentrada en su misión. Ella y Hannelore ya se estaban haciendo más cercanas, y existía el beneficio añadido de que Hannelore también hacía más amigas. Su hermano ya tenía su horario establecido para la temporada también. Wilfred invitaba a chicos a jugar muchos de los juegos que hacían en el Festival Herbacheren de verano, Barf, Balón Prisionero y similares. Fue bien recibido por los estudiantes de Dunkelfelger y los aprendices de caballeros de otros ducados. También organizaba torneos de juegos de mesa bajo techo, muy parecidos a la sala de juegos de invierno, con backgammon, naipes, reversi y yeguinen. Esta vida también se reservaron el Karuta, al menos hasta que el rango de Ehrenfest se estabilizara más. La temporada fue bastante ajetreada, pero gracias a su nueva salud no fue tan agotadora. Rosamine solo tuvo fiebre baja 2 veces, ni siquiera se desmayó en absoluto. Desafortunadamente, la temporada social no podía ser todo diversión y negocios. Después de una encantadora fiesta de té con Hosbrenner y Auchletste, Brunhilde le informó a regañadientes que Arensbach había enviado una invitación a una fiesta de té. Y la invitación no era de Fairseele, a quien había conocido en una fiesta organizada por Adolfine una semana antes. Era la fiesta de té de primos organizada por Detlinde. ¿Por qué tuvo que acordarse?, gimió Wilfrid. ¿No puede simplemente ignorarnos? Tiene un objetivo, ¿recuerdas?, señaló Rosamine. Según Lavinia, su objetivo, aparte de conseguir una horquilla, es cortejarte a ti. Wilfrid parecía a punto de vomitar. Su reputación entre los lores de su edad no es muy buena. Rosamine ignoró su malestar, y aquellos a los que no les importa su personalidad son solo lores de ducados medios sin poder. Wilfrid frunció el ceño. Pero yo estoy previsto para ser el sucesor del tío Ferdinand, convertirme en Giebe, o casarme con la casa archiducal de otro ducado, ¿verdad? Rosamine no quería decirlo, pero Lavinia insistió en que no debían dejar a Wilfrid en la ignorancia. Fuiste nuestro heredero antes, en un momento dado. Quizás ella tiene la impresión de que podría usar su estatus como dama de Arensbach para empujarte al asiento de Aud. Era como lo de Verónica y Gabriele de nuevo. La tez de Wilfrid se volvió enfermiza. Afortunadamente, bajo ninguna circunstancia Lady Georgienne permitirá que su problemática hija se case con Ehrenfest y ponga en peligro su tierra natal. Gracias, tía Georgine. Soltó Wilfrid con un gemido. Pero sabes, considerando a quién se parece, ¿no crees que es súper incómodo no solo para mí, sino también para mi padre, si ato mi estrella a alguien así? En la línea temporal anterior no pensaste tan lejos. Rosamine se estremeció. Pero en efecto, Detlinde casi logra encantar a Wilfrid. Qué extraño sería para Sylvester si Wilfrid se casara con alguien que se pareciera exactamente a una joven Verónica. Pero aún así, extrema la precaución, hermano. Como nos advirtieron nuestros padres en sus cartas, no se sabe a qué recurriría Detlinde si eso significa ponerte las manos encima. Ah. Me siento como un chumil entrando en el nido de un Goldse para ser devorado. Linhart suspiró. Lord Wilfrid. Entiendo el peligro que esta dama representa para vos, pero por favor, absteneos de decir que va a comeros. Rosamine resistió el impulso de reír y se aclaró la garganta. Independientemente de las circunstancias, tenemos que decidir los refrigerios y los regalos que llevaremos a esta fiesta de té, como de costumbre. Para los aperitivos de la fiesta, decidieron panecillos rellenos de curry y panecillos de jedud para los dulces. En cuanto a los regalos, el incienso seguía siendo relativamente popular en Arensbach. Los nuevos quemadores de incienso en la sala de té de Ehrenfest habían recibido críticas entusiastas de sus invitados recientes, así que sería un regalo apropiado. Había un par de pebeteros de cerámica hechos para Arensbach en casa, así que solo tendrían que adquirir uno de ellos y mandar a hacer otro antes de la primavera. A diferencia de su nuevo grupo de amigas, Rosamine no iba a darle un libro a Detlinde. No era digna de ello y probablemente no lo leería de todos modos. Para Rudiger prepararon una variedad de galletas para llevar. No era requerido en cuanto a etiqueta, pero sería grosero excluirlo. Afortunadamente, llevó un tiempo antes de que se programara la fiesta de té, porque Detlinde estaba luchando por completar sus clases a tiempo. Para cuando la temporada social ya estaba en su apogeo, se fijó la fecha y finalmente pudieron terminar con la temida ordalía.
Decía algo sobre la crisis de Arensbach en la línea temporal anterior que su AUP regente fuera alguien que empezaba a socializar tan tarde. La sala de fiestas de té de Arensbach estaba decorada con telas malvas y muchas alfombras gruesas, ya que su gente no estaba acostumbrada al frío. Había delfines por todas partes, haciendo que el lugar pareciera más ostentoso que elegante. Rosemine pudo ver de un vistazo que había sido Detlinde quien alteró la sala para que pareciera más llamativa, ahora que sus hermanos mayores ya no estaban en la academia con ella. Se preguntó distraídamente si la sala se moderaba antes de la conferencia de archiduques cada año. Intercambiaron saludos, se sentaron y se sirvieron té y aperitivos. Apenas hubo charla trivial, ya que Detlinde se lanzó directamente a hablar de sí misma. ¿Cómo pudo esta chica aprobar la clase de etiqueta? ¿Tuvo Georgine que sobornar también a Primevere? Como hija de la primera dama del Gran Ducado de Arensbach y la hermana pequeña del próximo AUP, estoy bastante ocupada. Así que entended por qué solo puedo invitaros a la fiesta de té ahora, dijo Detlinde en un tono que sugería que estaba apenada, pero que en realidad no lo estaba. Lo siento, no lo siento, en lenguaje noble, básicamente. Wilfrid, siendo un caballero, respondió educadamente a pesar del desaire. Ya veo, lo habéis pasado mal, Lady Deadline. Rudiger se unió. No es ninguna molestia. Fue un honor ser invitados por Arensbach. Oh, un honor ciertamente. Detlinde incluso soltó la carcajada de Ohou-sama completa con la nariz en alto. Era irritante para los oídos de Rosemine. No había forma de que la profesora Primevere la hubiera dejado pasar. Así que, sí, Rosemine empezó a sentir lástima incluso por Georgine por tener este tipo de hija. Después de que Detlinde quedó satisfecha de hablar de sí misma, comenzó a presentarse ante Wilfrid otra vez, solo que como objeto de cortejo. Como tenía muchos admiradores, pero se conformaría con alguien tan adorable como él, y como Detlinde instantáneamente sintió debilidad por el chico más joven al que podría mimar. Vaya, el atractivo de la hermana mayor. Había leído este tipo de táctica en algunos mangas y lo había visto en las telenovelas que la madre de Urano la obligaba a ver. Detlinde lo hizo doloroso de presenciar, la vergüenza ajena era tan fuerte. La chica era todavía una adolescente coqueteando con un niño de 10 años. Sus sensibilidades remanentes como una mujer japonesa moderna se sintieron heridas. Rosemine le envió una señal a Wilfrid con los ojos y miró los dulces casi olvidados sobre la mesa. Él rápidamente agarró uno de los panecillos y comenzó a engullirlo, con gracia, antes de hablar de nuevo. Soy muy aficionado a estos panecillos. Especialmente el panecillo de curry, que es una mezcla de salado y picante. Lady Lavinia también lo adora, así que, ¿qué os parecen, Lady Deadline? Detlinde resopló altivamente, pero no se negó a tomar un panecillo de curry coloreado en púrpura claro y con forma de conchas marinas. Tiene bastante potencia. Es muy hermoso ver el relleno de color naranja combinado con la concha malva. Sin embargo, parece que Ehrenfest no pudo permitirse más especias para hacer de esto un plato legítimo de Arensbach. Rosemine empezaba a ser incapaz de ocultar su molestia. Es un plato de Ehrenfest, Lady Deadline. Que es una pobre imitación de nuestra cocina, supongo. Os daré algo de crédito por intentarlo con las escasas especias que podéis usar, concedió Detlinde con una sonrisa. ¿Y quiere casarse con Ehrenfest? ¿Acaso entiende que no se casaría fuera de su ducado en ningún sitio con esa actitud? Entonces Rosemine miró a Rudiger con cierta frialdad por atreverse a impedir su escape de Detlinde en la clase de giros. ¿Creía que los de primer año como nosotros éramos tan fáciles de engañar? Mirad, él también se está sonrojando de vergüenza ajena. Rudiger no notó su mirada, pues estaba tomando uno de los panecillos. Después de comerse uno, decidió elogiar el plato, volviendo a caer en su gracia. Aunque puede que no sea de vuestro agrado, Lady Deadline, encuentro estos panecillos verdaderamente deliciosos. Luego sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras volvía su mirada hacia ella y la halagaba. Es cierto que estáis tan bendecida por Cococalura como lo estáis por Mestionora, Lady Rosman. Bueno, al menos tiene los modales para halagar la comida. Supongo que realmente le gustan los panecillos de curry. Os agradezco enormemente el elogio, Lord Rudiger. Mis chefs hacen lo posible por innovar a pesar de mis caprichos particulares. Compartieron una sonrisa cordial, y ella pensó que quizás él no era tan malo.
Quizás. Espero que sigan haciéndolo, ya que vuestra innovación es encantadora. Sería estupendo llegar a conocernos como primos políticos. ¿Os gustaría hablar con calma en alguna ocasión? Preguntó él con una sonrisa fluida. Entonces finalmente cayó en la cuenta. Espera, un momento, me está tirando los tejos. Quiero decir, sé que Frembeltag envió una propuesta de compromiso para él por esta época en mi vida pasada. No hay manera. Ni siquiera soy tan popular. Probablemente estoy sensible por mi entrenamiento de dama y solo estoy pensando demasiado las cosas. Adoptó su pose de problemas al estilo Angélica. Estoy bastante ocupada durante la temporada social, pero estoy formando un comité de la biblioteca bajo los auspicios de la familia real. Quizás podríamos conocernos mejor como amigos al servicio de Mestionora. Rudiger reflexionó un poco antes de aceptar. Me gustaría bastante. Detlinde se aclaró la garganta, obviamente disgustada de que la atención no estuviera en ella. La chica la fulminó abiertamente con la mirada, y por lo que parecía, estaba a punto de hacer un comentario despectivo. Oh, santo cielo, aquí vamos. ¿Es cierto que os criasteis en el templo, Lady Roseman? Quizás por eso parecéis estar tratando de emular a Efloreflume. Sin embargo, en la sociedad noble hay que actuar de manera diferente para ser una dama. Ella acaba de llamarme. Rosemine miró a Rudiger y Wilfrid, ambos parecían asombrados, lo que lo confirmó. Todos los sirvientes en la sala estaban igualmente en shock, lo que lo confirmó aún más. Lo hizo. Estaba insinuando que era una cualquiera. Cálmate, Rosemine, no sería bueno aplastarla, al menos no con tantos testigos. Tomó un respiro calmante y se puso una mano en la mejilla en una expresión de fingida ignorancia. No sé qué pretendéis insinuar, pero yo me crié en el templo como una noble bautizada. El templo de Ehrenfest está bastante limpio en comparación con otros ducados. Puedo cumplir con mi deber como candidata a archiduque de Ehrenfest como suma obispa, nutriendo a Hedud. ¿Quizás es a eso a lo que os referís? Wilfrid se recuperó de su impresión rápidamente y la respaldó. Yo también he servido en el templo como obispo adjunto desde mi bautismo. Al igual que mi hermana pequeña Charlotte. Es gratificante viajar por nuestras tierras, nutrir a Hedud y bendecir al pueblo. Detlinde miró alternativamente a los dos, desconcertada de que el chico al que estaba cortejando estuviera afiliado al templo. Por el contrario, Rudiger no se sorprendió, ya que Frembeltag hacía lo mismo en secreto para ayudar a sus tierras a recuperarse. Por supuesto, él no lo admitiría en público hasta que la opinión pública sobre el templo se volviera más favorable. Rosemine contraatacó, ya que vos no ayudáis a través del templo de Arensbach, ¿cómo nutrís a Hedud como candidata a archiduque de Arensbach, Lady Detlinde? Podría ser mezquino provocarla, pero Rosemine no iba a aceptar ese insulto y dejarlo pasar. Detlinde titubeó. Bueno, como hija preciada de Aob Arensbach, no necesito rebajarme a suministrar mana al templo. Suministro mana en el castillo, como es apropiado. Aunque Lavinia ha dicho que Lady Georgiane convenció a Aob Arensbach para enviar a miembros de casas subsidiarias archinobles a suministrar mana al templo, sin embargo, quizás Alstede y Bracius necesitan hacerlo, pero yo sigo siendo una candidata a archiduque, después de todo. Oh. Detlinde rió nerviosamente. Así que ella rechazó el deber. Sus padres probablemente decidieron dejarla estar para que pudiera encontrar un partido más fácilmente. Detlinde intentó cambiar el tema alejándolo del templo, hacia una trayectoria predecible. Siento mucha curiosidad por este regalo. Qué extraña escultura de delfín. Es un poco tosca comparada con lo que los artesanos de Arensbach hacen para nosotros, pero, ¿esto sirve para algo? Detlinde señaló el regalo, o más bien la ofrenda de paz, que le habían llevado. Rudiger también lo observó con curiosidad. Rosemine sonrió, ignorando el comentario condescendiente. Esto se llama niebla perfumada de Flutrane, un incienso que estoy segura de que ya conocéis. El incienso y el quemador tienen una forma única, imitando el agua que fluye. Brunilde presentó el incienso, con forma de capullo de flor. ¿Os importaría una demostración? Adelante. Brunilde encendió el incienso con su estape y colocó el incienso ardiente en la ranura superior.
Un momento después, un humo blanco fluyó hacia abajo maravillosamente sobre la ola esculpida, esparciendo un aroma refrescante. Detlinde se quedó boquiabierta. ¡Oh, vaya! Rudiger también se sorprendió. Es hermoso. ¿Cómo puede el humo fluir hacia abajo en lugar de subir? Es un secreto comercial, respondió Rosemine con una sonrisa misteriosa, pero esta es una tendencia que Ehrenfest ofrecerá también esta primavera. Ciertamente, esto es maravilloso, admitió Detlinde a regañadientes. Espero que Ehrenfest comparta cómo hacer este incienso en forma de bulbo, ya que Arensbach está bendecido con especias y otros ingredientes aromáticos. Esos se exportaban a vuestro ducado para empezar. Ehrenfest tiene la bendición de Kunzeal gracias al patronazgo de Arensbach. En verdad, mi madre tomó la decisión correcta al daros asilo. Siempre he admirado las horquillas elaboradas por Ehrenfest que adornan el cabello de mi madre y de mi futura cuñada, pero parece que Ehrenfest ha olvidado que hay otra dama archiducal de Arensbach que aún no ha recibido un regalo. Detlinde le lanzó a Rosemine una mirada imperiosa. Pero todo está perdonado, como una superior seré comprensiva. La diosa de la luz no se enfadaría con Eflorelume si una flor florece tarde en primavera. Ni siquiera usó a Flutrane en el eufemismo, sino a Eflorelume, para rebajar a Rosemine y ponerse en un pedestal. Rosemine puso su mejor sonrisa de lady y respondió, desafortunadamente, una ofrenda de las flores tejidas de Ventuchte está en manos de Ehrenfest y su primera dama. Ellos son quienes regalaron las flores tejidas que adornan a vuestra madre y futura cuñada. Yo no soy más que Flutrane, que actúa a instancias de la pareja suprema. ¿Qué? Los ojos de Detlinde se abrieron de par en par, antes de volverse hacia Wilfrid con lo que debió ser su puchero más atractivo. ¿No habría una horquilla de flores para mí, Wilfrid? ¿Cómo puede ser eso? ¿Voy a ser el único miembro del clan archiducal de Arensbach sin ella? Eso sería demasiado injusto. Wilfrid respondió diplomáticamente, apartándose sutilmente antes de que ella pudiera atraparlo. En verdad, es justo como Hebotornum quiso que fuera. Lo que dice mi hermana es totalmente cierto. Rosemine le envió un bote salvavidas. Es un presente para celebraciones como la alianza entre nuestros ducados y la atadura estelar de vuestro hermano. Quizás cuando vos también celebréis una ocasión trascendental. Pero la chica mantuvo sus ojos suplicantes en Wilfrid. Ya veo, quizás las flores tejidas de Ventuchte necesiten esperar a Forsente y Liebeskilfe. Wilfrid palideció y Rosemine se estremeció ante eso. Detlinde no se equivocaba, si se casaba con Wilfrid, podría conseguir una horquilla, pero no era a eso a lo que se refería Rosemine. Aún así, Dulcetzen nunca me ha favorecido. Sé que Ehrenfest siempre presenta una nueva fragancia de Rincham cada año. Se echó su larga melena rubia con orgullo. Quizás podáis ofrecerme un Rincham en una nueva fragancia como compensación. ¿Por qué tendríamos que compensarla a ella? Rosemine mantuvo la calma aunque quería tirarse de su propio cabello. Las nuevas fragancias de Rincham están, similarmente, en manos de Hebotornung a instancias de la pareja suprema hasta que Flutrane rescate a Hedud. Sus ojos verdes se entrecerraron. ¿No dije que Dulcetzen nunca me favorece, Lady Rosman? Verdaderamente no era favorecida, ya que ya estaba recurriendo a la intimidación. Aún así, la melodía de Ordosnelli no puede cambiar, Lady Deadline. Las dos se miraron en un punto muerto. Tras un momento tenso, Detlinde decidió romper el silencio. Tan inútil como Eguigelieve en primavera, pero, ¿qué podía esperar de un ducado rural medio? Parece que nuestros hilos están enredados. A menos que cambiéis vuestra respuesta, podéis iros. Detlinde las despidió con un gesto grosero, aunque sus asistentes no se olvidaron de tomar los regalos de ellas antes de que se fueran. Espero que nunca llegue un día en que nuestros hilos se superpongan de nuevo, Detlinde. Hizo falta la última pizca de paciencia de Rosemine para no decirlo en voz alta. Fin del capítulo 85. Vamos por algo más. Capítulo 86, Sylvester, informe de dolor de cabeza 2. En los últimos 3 años, la oficina de Sylvester pasó de ser un lugar del que huía a un lugar donde sucedían las cosas importantes del ducado. Donde antes había pilas intimidantes de tablas de madera apiladas sin fin a la vista, ahora había escritorios con escribas y secretarios, pilas organizadas de finos papeles de planta y propuestas con plantillas fáciles de leer.
Incluso podía celebrar audiencias en su oficina y escuchar a su gente en persona. Y podía viajar por todo el ducado una vez por temporada sin tener que huir. En este día en particular, era su hija, Charlotte, quien estaba frente a él dando un informe de sus esfuerzos. Aunque había leído los informes por adelantado, era un placer ver con qué seriedad se tomaba sus deberes, su forma metódica de pensar y la dignidad de su porte. Mi niña pequeña está creciendo. En resumen, la nueva cohorte de niños está lista para la gracia de Geduld, la ceremonia de dedicación de invierno está en marcha y la sala de juegos de invierno está prosperando. ¿Tenéis alguna pregunta para mí, Oktoberfest? Estoy increíblemente orgulloso de ti, Charlotte. Soltó lo que sentía en su corazón sin pensar. Sylvester se aclaró la garganta. Sigue con el buen trabajo y no te excedas. Los ojos de Charlotte, tan parecidos a los de su madre, comenzaron a brillar de emoción. Parecía tan feliz de ser reconocida. Quizás debería elogiarla más. Ella se fue cuando terminó su informe y él tuvo una pausa para el té y los aperitivos, que era una de las mejores reformas que Rosamine había creado jamás. Y luego Lavinia, Ferdinand y Elvira entraron para revisar los informes regulares de la academia. El estómago de Sylvester empezó a doler, así que tomó su medicina estomacal por adelantado. Veamos qué han estado haciendo mi hijo y esa gremlin mía ahora. Empezaron con el informe de Wilfrid primero, solo porque el chico había estado enfermo un tiempo y, en general, podía ser más vulnerable que su frágil Rosamine en algunos aspectos. Sorprendentemente, a Wilfrid le iba bien. Terminó sus clases y también anotó que había completado su misión a la perfección, tal como Ferdinand le ordenó. ¿Qué misión?, preguntó Sylvester con curiosidad. Solo una pequeña cosa para motivar a tu hijo, se encogió de hombros Ferdinand. Eso es lo que dijiste cuando arrastraste a mi hijo y su séquito a verte castigar a ese pobre escuadrón defendiendo el árbol Ruel en la noche de Chutzaria, señaló Sylvester. Eres parcial. Nunca haces nada como esto para motivar a Rosamine. Ferdinand resopló. A Rosamine solo hay que colgarle libros y nuevos ingredientes culinarios para motivarla. En lo que a motivación se refiere, Rosamine requiere poco mantenimiento. Esa no es forma de hablar de una dama, Ferdinand, regañó Lavinia. Pero volviendo a Wilfrid. Parece que logró molestar al sobrino mayor de mi cuñado, Ortin. Por supuesto, un chico activo como él sintió la necesidad de jugar con una pelota de gunka durante los exámenes porque terminó demasiado rápido. Nuestros estudiantes parecen tener dificultades para contenerse y no eclipsar a los ducados de rango superior. Elvira se rió suavemente. Considerando lo exigente que mi hija hizo la escuela del templo y la sala de juegos de invierno, no pueden evitar ser arrullados por la tentación de Schlaftraum. Así que se quedaron dormidos. El propio Sylvester también se dormía en la academia, pero la razón no podía ser más diferente. Aunque, alguien necesita decirle a Wilfrid que no debería comentar en su informe que la dama archiducal de Dunkelfelger parece agradable, Ferdinand frunció el ceño. Parece implicar que Rosamine se está acercando activamente a esta dama de Dunkelfelger y no lo cuestionó. Sylvester se sujetó la cabeza. Así que mi hijo ha caído en la rutina de no preguntarle a Rosamine por qué hizo las cosas que hizo. Karstedt, cuyo cabello era ahora muy sedoso y abundante, desarrolló el hábito de frotarse la barbilla cuando estaba frustrado, en un esfuerzo por no dañar su línea de cabello restaurada. Ah, tu hijo está profundamente influenciado por mi padre, así que simplemente se rinde en pensar en ello. Luego llegó la temporada social preliminar. Rosamine la inauguró ambiciosamente con la fiesta de té musical de la academia. Tal como ellos predijeron, el príncipe Anastasius llegó a la fiesta de té sin ser invitado. Sylvester vio que todos en la sala tenían expresiones de desaprobación cuando Elvira leyó esto en voz alta. Ni siquiera Sylvester lo aprobaba, nunca se le ocurriría entrometerse en la fiesta de té de Florencia cuando eran estudiantes. Espera, ¿qué? ¿Qué demonios está haciendo este príncipe real? El informe de Gwendoline suena como si el enfoque de Rosamine en esta fiesta de té fuera el príncipe, como si no fuera diferente de su hiperactivo Wolfeniel, excepto que el príncipe realmente mordería. El ceño fruncido de Elvira era más profundo que nunca. ¿Qué pasó con la educación real? Los profesores incluso ignoraron a Verbergen al criticarlo, y él no se inmutó. Es como Ewigelieve para una dama cuyo Rafael no ha llegado al otoño. Básicamente, un Ewigelieve fuera de temporada.
Sabía que los profesores de música eran el peor grupo de chismosos de la academia, y que hablarían de mí, pero pensar que Rosemine intercedió para evitar que el príncipe se enfureciera por envidia. Ferdinand se golpeó la sien. ¡Qué peculiar! Sylvester arrojó la carta de Rosemine, que tenía una disculpa en el último párrafo, y se lamentó. ¿Qué demonios? Me sacrificó a mí para salvarte a ti. Soy su padre adoptivo. ¿Cómo pudo usarme para apaciguar al príncipe? Incluso lo halagó diciendo que su Rafael podría dar fruto como el mío. Quería esconderse en su habitación oculta de la vergüenza. Lavinia sonrió con suficiencia. Yo aprobé esa táctica, así que, cálmate. Todo el mundo tiene 1 o 2 incidentes de embriaguez por calor veraniego de los que se avergüenza. ¿Compararon a ese príncipe conmigo? Un vicioso eguigelieve real fuera de temporada. A Ferdinand no le importó, como de costumbre. Veo que tuvo éxito al proponer la reunión de biblioteca que quería. Muy bien hecho. Ferdinand, Sylvester se volvió hacia su siempre confiable hermano pequeño. ¿No te importa la dignidad de tu Aobi hermano mayor? Bueno, promover los panecillos rellenos como tendencia parece haber sido un éxito, señaló Lavinia, ignorando su lamento. Me aseguraré de que los preparativos para el torneo sean suficientes. ¿A nadie le importa mi dignidad? ¿Nadie? Llegaron más informes de Wilfrid. Invitó a chicos a jugar muchos de los juegos que hacían en el Festival Erbacheren de verano, Barf, Balón Prisionero y similares, lo cual fue bien recibido por los estudiantes de Dunkelfelger y los aprendices de caballeros de otros ducados. Aunque pasaría un tiempo antes de que los instrumentos o libros que explicaban los deportes estuvieran disponibles para comerciar. Lo que vino después de la fiesta de té musical fue la fiesta de té de Rosemine con Adolphine de Dreguanchel, la cual Lavinia aseguró que estaría bien ya que eran sus parientes maternos. Sylvester había pensado que tal vez ella se acercaría a alguna dama de un ducado medio como Frenveltag o Auchletste, pero ¿por qué están socializando con el gran ducado de tercer rango de inmediato? Por alguna razón, Elvira estaba toda sonrisas debido a un informe de Muriella, una de las eruditas de Rosemine. Aparentemente, ese era un informe especial, solo para ella. Mientras tanto, Ferdinand estaba frunciendo profundamente el ceño por cómo esta chica Dreguanchel había dejado que su hermano viniera a la fiesta de té sin previo aviso para hacerse amigo de Rosemine. Porque Wilfrid no se hizo amigo de él. Florencia inclinó la cabeza confundida. Según Wilfrid, Lord Orwen es el tipo de persona con la que no se le da bien, admitió Sylvester encogiéndose de hombros. Sin embargo, el chico y Rosemine no congeniaron para la primavera y formaron una amistad en busca de Mestionora. Pareció una fiesta de té lo suficientemente pacífica incluso con el anfitrión extra inesperado, concluyó Lavinia. Rosemine también logró invitarlos a su reunión de amantes de los libros, lo cual Ferdinand halagó diciendo que se acercó a los mejores candidatos para el trabajo, los Dreguanchel. Lo siguiente fue la fiesta de té de sus hijos con Dunkelfelger. Lady Hannelore tenía la edad de Rosemine y quería hacerse amiga suya. Sylvester había pensado que tal vez Rosemine se acercaría a alguna dama de un ducado medio como Frenveltag o Auchletste esta vez, después de la emoción con Dreguanchel, pero simplemente tenían que apuntar más alto con Dunkelfelger. Es porque es mi discípula, explicó Ferdinand con un suspiro mientras se reunían para esperar el informe posterior a la fiesta. Les dije que no es mi protegida en las artes marciales, pero parece que querían conocerla de todos modos. Un asistente entró con un fajo de informes más grueso de lo habitual. Esto no puede ser bueno. Se repartieron los informes entre ellos, aunque todos tenían un contenido similar. Lady Hannelore y Rosemine se llevaron bien como amigas. A Dunkelfelger le gustaron las nuevas tendencias culinarias. Dunkelfelger las desafió a un diter y ellas aceptaron con apuestas. ¿Por qué? Chilló Sylvester una vez que estuvieron solos en la sala. El rostro de Ferdinand estaba impasible, pero su mano apretó el papel con tanta fuerza que lo arrugó. Parece que mi honor, como Lord del Mal de Ehrenfest, estaba en juego. Necios, como si tal cosa importara. La mirada fulminante de Lavinia hacia Ferdinand era aterradora. Oh, cuñado, llamó a Ferdinand tan cariñosamente, pero no había forma de ocultar el hielo en su voz. El hermano menor de Sylvester tuvo esta divertida expresión de sobresalto. Parece que el maestro se parece al alumno, ambos estáis subestimando vuestra influencia.
Tú ya estás en tu otoño y por lo tanto no tienes excusa, a diferencia de Rosemine que está en la cima de su verano. No lo sigo. Tu honor, ya sea como el Lord del Mal temido por Dunkelfelger o como el renombrado genio sin precedentes que ganó 6 años de premios al mejor estudiante en 3 cursos, importa muchísimo para Ehrenfest, recalcó Lavinia con Elvira detrás de ella sintiendo con entusiasmo. ¿Crees que a Sylvester y a mí nos gustaría que todos los ducados medios que están celosos de nosotros aprovecharan la oportunidad para burlarse en cada conferencia de primavera, diciendo que fracasaste como Erbacheren y que nuestros hijos no estuvieron a la altura de sus expectativas después de crecer bajo tu guía? Karstedt se unió. Ser tu discípulo, o incluso ser parte de la orden bajo tu liderazgo, pone altas expectativas no solo en nuestros hijos sino en todos los estudiantes de Ehrenfest. Tienen que hacer que todos digan, como se espera de los estudiantes de Lord Ferdinand, de lo contrario, te inundarán con ofertas para mudarte de nuevo en primavera, ¿no? Ferdinand pareció adecuadamente castigado, inclinando la cabeza. Lo entiendo, he hablado mal. Lavinia sonrió triunfante. Bien. Ahora, sobre este dicta. Parece que al menos Wilfrid fue lo suficientemente valiente como para plantear las apuestas. Y Freida se aseguró de que Rosemine pidiera algo más que solo libros, aunque sí recibió una oferta de 3 libros. Sylvester palideció. ¿Se sintieron ofendidos por la petición? En absoluto, Ferdinand hizo un gesto despreocupado con la mano. Yo he pedido cosas peores en mi tiempo, y es responsabilidad del partido con el estatus más alto ofrecer apuestas más severas. Afortunadamente, la Gremlin solo ofreció el liderazgo de su organización y algunas recetas. Dado que los panecillos eran una receta relativamente vieja, internamente, no sería una gran pérdida. Ya apenas estaban al nivel de Remus, sino que se vendían en el centro como comida callejera común en los puestos de comida. La única diferencia estaba en la decoración artística. Todos pasaron el tiempo previo al dicter ocupándose de socializar y eventos, reprimiendo diversos grados de preocupación. Los niños no escribieron a casa ni una sola vez pidiendo consejo, e incluso Ferdinand estaba tenso debido a la falta de información sobre los preparativos del dicter. Parecía que incluso el profesor Erwin se había quedado fuera del circuito para no filtrar involuntariamente las estrategias a sus compañeros profesores caballeros. Todo lo que pudo informar fue que los eruditos estaban ocupados preparando pociones y herramientas mágicas, los caballeros estaban inspeccionando el terreno, y los virtuosos, el de la espina divina y el dibujante de acción en particular, estaban preparando sus utensilios para el evento. Mientras tanto, Freida y una aprendiza de asistente hicieron que los chefs cocinaran comida y bebidas para ser vendidas durante el torneo. Incluso hizo que Otmar entregara ingredientes extra junto con platos y tazas de bambú. ¿Qué está haciendo esa chica? ¿Buscando a Greifechan incluso en la academia? Gritó Sylvester. ¿Por qué la mitad de su preparación se parece a lo que hacen para el festival Erbacheren en verano? Esto es un dicter del tesoro de altas apuestas, no un festival. En realidad, parece que para Rosemine y Freida no es tan diferente, suspiró Lavinia. Así que, ¿por qué no? Nuestro ducado puede ganar más si obtienen un buen beneficio. Incluso podría añadirse al presupuesto del torneo interducal. Estoy más preocupado de que los de Dunkelfelger hayan esparcido a Ordosnelli por todas direcciones para este dicter. Hicieron esto antes pero, parece que el séquito de Wilfrid se dejó llevar y también se unió a difundir la noticia. Ferdinand se golpeó la sien. Esto se ha convertido en un espectáculo en toda la academia. Elvira asintió. Esto está atrayendo más atención que un simple partido amistoso. Señaló, Erwin informó, todos los estudiantes de Drewanchel asistirán a este partido. Y Dunkelfelger asignó un equipo de aprendices de eruditos para registrar el progreso. El estómago de Sylvester empezó a dar un familiar latido de dolor, y Lavinia suspiró. Querido esposo, todavía no ha pasado nada, la campana del dicter aún no ha sonado, ¿sabes? Colocó un frasco de poción para el dolor de estómago en su escritorio, que Sylvester bebió con gratitud hacia su confiable primera dama. Pero como ella dijo, el dicter no había comenzado, y si él ya sentía dolor. Entonces, ¿qué pasaría cuando llegara el informe sobre este dicter? El día del dicter, no se programaron eventos sociales privados para los altos cargos de Ehrenfest. El castillo estaba alborotado mientras los estudiantes escribían cartas a casa, así que todos en el ducado esperaban ansiosamente noticias.
La expectación era tan alta que todos los nobles de Ehrenfest se reunieron en el salón principal, casi como si fuera el día del festín de invierno. La familia archiducal se sentó en el estrado mientras el erudito más carismático, Justus, leía en voz alta el flujo de informes jugada por jugada que llegaban. Los equipos han comenzado a enfrentarse. Y parece que Ehrenfest envió un ataque preventivo. Se plantaron trampas en el campamento enemigo, y Matthias las activó todas con sus habilidades de arquero. Columnas de especias, cortinas de humo y abejas. Vaya, eso tiene que picar, informó Justus con un guiño, ganándose muchas risas. El joven Jeep Gorlock se levantó de un salto. Ese es mi hermano. Mi hermano pequeño Matthias hizo esa jugada. Los nobles de esa provincia comenzaron a vitorear antes de ser silenciados cuando llegaron los siguientes informes. Ehrenfest eligió una Ifinte para el tesoro, mientras que Dunkelfelger eligió la confiable y tradicional opción del Schneffeld. ¡Qué giro! Una pequeña bestia fea y luchadora contra un gigante gentil y confiable. ¿Cómo le darán la vuelta a esto? Florencia apretó su pañuelo con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos y Sylvester resistió el impulso de tirarse del pelo en público. ¿En qué estaban pensando? Hubo tantos giros inesperados, uno tras otro. La pequeña bestia Fay fue protegida en una herramienta de encapsulamiento para alivio del público, y Dunkelfelger fue asaltado por una lluvia de Talfroch, ante lo cual todas las damas ahogaron un grito de sorpresa. Luego, Sylvester perdió su dignidad como Aub cuando se informó que su hijo se enfrentó cara a cara con uno de los pesos pesados de Dunkelfelger, pero afortunadamente su metedura de pata fue cubierta por su tío. Sí. Vamos, Wilfried, así se hace. Ese es mi discípulo. Dominó su nueva técnica. Bugú. Mientras tanto, cada vez que Rosemine tomaba el mando, Ferdinand sonreía con tal suficiencia que uno pensaría que era un ser humano real con sangre y un corazón palpitante y todo. Su expresión rígida habitual variaba del asombro al orgullo, a la suficiencia, al más absoluto placer maligno. ¿Qué es esto? ¿Qué le está pasando a mi hermano? La jugada que desafió el juego fue cuando la caballero especialista en velocidad, Angélica, usó una técnica especial para arrebatar el tesoro en un movimiento tan rápido que Erwin apenas lo percibió. Todo el salón estalló en vítores, el ducado unido mientras sus nobles parecían perder la compostura por un triunfo tan sin precedentes contra probabilidades abrumadoras. Bonifatius aulló de orgullo, y la mayoría del público levantó sus estapes con vítores eufóricos y algunos incluso entrechocaron bebidas. Una pareja que parecían ser los padres de Angélica estaban tan sobreexcitados que se desmayaron en el acto. Fue un evento que Sylvester nunca pensó que presenciaría en su vida. Aparentemente, los niños no eran conscientes de los frecuentes informes al ducado, ya que cada uno dio informes minuciosamente detallados esa noche una vez que el dicter terminó. Estaban diligentemente escritos, aunque llenos de hechos que todo el ducado ya sabía. Cuando Rosemine, su hermano mayor y algunos sirvientes regresaron a casa para las vacaciones de la entrega de Geduld en Lindbergh, Sylvester sonrió un poco ante lo sorprendidos que estaban los héroes del Dieter, cuando descubrieron lo publicitadas que habían sido sus victorias. Fue divertidísimo ver lo nerviosos que estaban por la popularidad, hasta que se retiraron de vuelta a la academia más tarde. El único informe con información relativamente nueva vino de Freida, quien lo había entregado cuando regresó con Rosemine durante las vacaciones. Oh, bien, los artistas lo han hecho excepcionalmente bien. Elvira hojeó los bocetos y dibujos felizmente. Estos se enviarían al taller del templo para su impresión, ya que aparentemente Freida tenía otro plan de negocios que estaba tramando con Lavinia y Elvira. Sylvester se alegraba de que esos extraños proyectos fueran planes que él no conocía ni quería conocer. Ah, y parece que su plan de concesiones y apuestas fue bien, anunció Lavinia, con una expresión muy complacida. Freida ganó 8 monedas de oro pequeñas vendiendo las golosinas y 5 monedas de oro pequeñas llevando un registro de apuestas. Verdaderamente esa chica es Greifechan encarnada. ¿Cómo demonios ganó esa chica más de una moneda de oro grande en un solo día? Aunque, por supuesto, él compró descaradamente un juego de las ilustraciones para su colección personal. Maldita gremlin ávida de oro, pensó mientras su billetera personal sufría un golpe. Todos los informes posteriores parecieron relativamente mansos después de eso. Después de ese emocionante diter, Sylvester apenas necesitó medicina estomacal, ya que todo palidecía en comparación.
Estaba muy agradecido. ¿Quién iba a pensar que las fiestas de té con los grandes ducados se sentirían como informes ordinarios? Dioses, siento que he envejecido 5 años después de ese Dieter. Es bueno que Dauerleben me haya dado su protección divina. La gremlin amante de los libros se topó con el príncipe y Eglantine en la biblioteca, lo cual fue preocupante al principio, pero terminó bien porque el príncipe iba a ordenar oficialmente el pequeño grupo de Rosemine. Incluso el Cent se vería involucrado en esto, pero Lavinia le aseguró que los grandes ducados intervendrían si la realeza se involucraba demasiado. Sin embargo, ¿está bien que Rosemine tome la propiedad nominal de los autómatas? Lavinia asintió. Es temporal hasta que la soberanía envíe archinobles para hacerse cargo, y entonces nuestra hija sería solo una proveedora. Pensar que la familia real no ha estado en la biblioteca de la Academia Real durante años, Ferdinand parecía sacudido porque la realeza no hubiera visitado la biblioteca, pero honestamente, ¿por qué lo harían cuando sus sirvientes podían simplemente recuperar materiales? Apenas algún candidato a archiduque visitaba la biblioteca, y mucho menos la realeza. Sylvester no entendía por qué era tan importante. Porque, Sylvester, mientras tú no eras estudioso, Ferdinand y yo disfrutamos del beneficio de la biblioteca subterránea con una vasta colección de sabiduría de nuestros ancestros, incluida la realeza y cents pasados. Es similar a que tú no fueras a tu sala de registros privada solo accesible para Auberenfest. Eso es malo ciertamente. ¿Debería ir a esa sala de registros más a menudo, entonces? A medida que los niños, finalmente, socializaban con los otros ducados medios, llegaba más información de sus eruditos sobre la política del ducado respectivo. Auchletste parecía estar pasando apuros debido a la reducción del mar, por lo que parecía que las exportaciones de mariscos de ellos no llegarían a Ehrenfest en el corto plazo. En todo caso, Auchletste podría estar importando de Arensbach debido a que sus recetas requerían los mariscos de los que carecían. Hosbrenner en realidad estaba buscando hacer tratos para el papel de Ehrenfest, ya que tenían escasez de bestias fai para pergamino y necesitaban reducir el uso de pieles de animales para pergamino, pues necesitaban mantener más ganado para su comercio de leche y lácteos. Y así, sucesivamente. Era bastante relajante, en realidad, oír sobre sus búsquedas de amistad y la política mundana. Agradable y sin incidentes, hasta que surgió el siguiente punto de estrés, la fiesta de té de primos. Parecía que su sobrina, Lady Deadland, iba a celebrar esa fiesta sí o sí. Ferdinand frunció el ceño con desdén. ¿Esto ya es el apogeo de la temporada social y esta Lady Deadland acaba de terminar sus clases? ¿Y se atreve a organizar fiestas de té como candidata a archiduque de un gran ducado de esta manera? Te lo dije, Lavinia exhaló un suspiro. Ay, nuestros hijos solo tienen que soportar su terquedad por ahora. Necesitaban un quemador de incienso de cerámica, así que nos aseguraremos de enviarles uno de los más ornamentados preparados para Arensbach, informó Elvira. Tenemos tiempo suficiente antes de que los envíos deban salir en primavera, de todos modos. Así que enviaron el pedido al gremio de cerámica y tuvieron la mercancía entregada 3 días antes de la fiesta de té planeada. Lavinia inspeccionó las 3 opciones presentadas y eligió una que tenía olas bellamente ornamentadas con 3 delfines cabalgando sobre ellas. Sylvester estuvo de acuerdo en que era la mejor del lote. Pero no habrá forma de satisfacer a esa hermanastra más joven mía, murmuró Lavinia con desdén. Los informes llegaron poco después, el mismo día de la fiesta de té, lo que significaba que había problemas. Al igual que para la emocionante primera fiesta de té con Dunkelfelger, llegaron varios informes de los asistentes. Era aproximadamente la mitad de grueso que el informe de Dunkelfelger, pero por alguna razón parecía aún más ominoso. Como antes, se repartieron los informes entre ellos y el contenido de esta fiesta de té de primos era, relativamente el mismo, los malos modales de Detlinde y su escalofriante parecido con la madre de Sylvester. Wilfrid está aterrorizado de que la chica esté coqueteando abiertamente con él. Detlinde siente animosidad hacia Rosemine, hasta el punto de insultarla. Esta sobrina hizo demandas irrazonables. Y, su sobrino, Rudiger, había intentado llamar a Bloemfa con Rosemine. Todos los informes expresaban simpatía por su hermana Georgine por tener una hija así, y como su hermana indudablemente tuvo que sobornar a Irchuri Primevere para que su sobrina aprobara, a fin de preservar el honor de Arensbach. Lavinia tuvo que sentarse después de leer un informe de Gwendoline antes de decir, esa chica debería ser degradada antes de graduarse.
Está en su cuarto año, así que no debería haber problema en hacerla asistir al curso que elija durante la temporada baja. ¿Te tan malo? Sylvester había leído la carta de Wilfrid, que era un poco inconexa y podía resumirse como, «Padre, ayúdame», y «voy a ser devorado por Baba Yaga», pero no era un informe coherente y más bien una súplica de su pobre hijo. Tuvo que confiar en el informe del erudito Keelan para obtener información remotamente útil del lado de Wilfrid. Es la vergüenza de toda la familia, al igual que Gabriele. La voz de Lavinia se elevó. Habló de sí misma y no tiene la gracia de una anfitriona para velar por la comodidad de sus invitados. Insultando la reputación de mi hija y luego haciéndole demandas irrazonables. Él casi nunca había visto a Lavinia tan furiosa antes. Elvira asintió, haciendo un gesto a un asistente para que pasara una taza de té calmante a su primera dama. La esposa de Karstedt parecía tranquila en la superficie, pero sus ojos relampagueaban, desmintiendo su rabia. Lady Lavinia tiene razón. No creo que Lady Georgine tolerara este tipo de comportamiento tampoco. Sí, él lo sabría. Georgina le había reprendido más de una vez, incluso con más dureza que Rillarda, por mal comportamiento. Era una broma cruel para su hermana tener este tipo de hija. No entiendo cómo gente como ella y Gabriele pudieron nacer en la familia. Quiero decir, debería haber maestros y padres disciplinándolos, ¿verdad? Estoy segura de que tu hermana mayor también quiere saberlo. Lavinia sonrió sardónicamente. Detinde nació alrededor del apogeo de la guerra civil, y Arensbach tampoco era tan pacífico en aquel entonces. Sin embargo, tan pronto como el Centrauer-Qual ganó la mano de la reina Magdalena, Arensbach decidió confinar a la segunda dama y hacer que Georgina asumiera sus deberes, dejando el cuidado de Dethlinde a niñeras en su mayor parte. No debería haber habido problemas, pero la chica resultó así. A estas alturas, ninguna cantidad de disciplina va a funcionar. Ya veo, murmuró Sylvester. Bueno, pidió compensación a Rosemine. No recibirá ninguna, respondió Lavinia secamente, y eso fue todo. Mientras tanto, la temperatura de la sala bajó varios grados cuando el quinto tema de los informes caló en el hermano pequeño de Sylvester. Lord Rudeger de Frenbeltag es bastante audaz y se atreve a tener intenciones hacia mi discípula, gruñó en voz baja y letal. Así que Rosemine tiene su primer pretendiente, ¿eh? Y en su primer año, nada menos. Bromeó Sylvester en tono burlón, solo para ser el receptor de la mirada asesina de Ferdinand. Mientras tanto, la madre de Rosemine parecía emocionada. Es ciertamente muy emocionante. Los informes de Muriella y Brunilde dicen que Lord Rudeger fue bastante directo en su acercamiento y el chico mostró signos obvios de la llegada de Bloemfontein. Sin embargo, más que su primer pretendiente, él es meramente el primer pretendiente en hacer un acercamiento abierto. Elvira sacó su cuaderno con una mirada estática. Parece que el primer pretendiente potencial fue en realidad Lord Orwen de Drewanchel. Las cejas de Karstedt se elevaron para encontrarse con su nueva y próspera línea de cabello. Pensaba que la fiesta de té era solo para establecer una amistad con Lady Adolphine. Mi querido esposo, si eso fuera cierto, entonces solo Adolphine habría estado presente. ¿Por qué otra razón la dama traería a su hermano, que casualmente está en el mismo año, a su primera fiesta de té juntos? Los dedos de su primo mayor se crisparon como si quisiera retorcer algunos cuellos. Me alegro tanto de haberle dado la herramienta de la venganza de Verdrena, gruñó. Ah, esa herramienta mágica aterradora, parecía que la princesa de Klassenberg la necesita más que la Gremlin, para ser honesto. Aunque me aseguraré de que Charlotte tenga una antes de que empiece la academia el año que viene. Vamos, Karstedt. Si fuera para tanto, ¿no lo manejaría tu hijo Cornelius antes de que Rosemine usara esa herramienta? Sylvester se rió encogiéndose de hombros. Es demasiado pronto para preocuparse de todos modos. Lavinia se dio golpecitos en la mejilla. Bueno, si el mana de tu sobrino es lo suficientemente alto, Sylvester, sería digno de consideración. Después de todo, Rosemine es la heredera proyectada. Si se convierte en archiduquesa, sería prudente que tuviera un esposo y 2 consortes. ¿Qué? Los 3 hombres en la sala gritaron al unísono. Sylvester se inclinó hacia adelante con intriga. Karstedt aulló de rabia. Y Ferdinand, incluso el señor del invierno, se echaría atrás ante la aterradora expresión de su rostro.
Los ojos aguamarina de su primera dama parpadearon ante su intensa reacción. ¿Es tan sorprendente? Supongo que lo sería, dada la existencia relativamente breve de Ehrenfest, pero ha habido más de una Aug mujer en la historia de Arensbach, y cada una necesitó al menos un consorte además de su esposo. Algunas incluso tuvieron otros lores como amantes también. Mi hija, 2 cónyuges, gruñó Karstead furiosamente. Mientras tanto, Ferdinand siseó, aún más insectos, ya veo. Lavinia y Sylvester intercambiaron miradas. La reacción de Karstead era esperada, ya que era el padre biológico de Rosamine. Algún día los jóvenes lores mirarían a Charlotte o Henrietta o Chantelle con la primavera en mente, y Sylvester sabía que él también tendría una rabia defensiva como padre. Pero Ferdinand, esa no era una reacción que un mentor tuviera por una discípula. Todos sabían lo unidos que estaban Rosamine y Ferdinand. Al principio, podía atribuirse al afecto que una niña sentía por su antiguo tutor o a una estrecha relación mentor-discípula. Pero, a medida que Rosamine crecía, la línea entre ambos se había vuelto bastante borrosa. Sylvester no era la persona más observadora, pero incluso él empezó a notar cómo Ferdinand lanzaba miradas de anhelo a Rosamine de vez en cuando. Parecía que Ferdinand se estaba poniendo celoso, pero ¿por qué no admitía sus sentimientos? Elvira suspiró. No son solo esos dos los pretendientes potenciales de nuestra hija. Augusten de Klassenberg también parece tener interés, según los informes de Muriella, ya que quiere que ella vaya a Klassenberg como su segunda esposa. A menos que Rosamine quiera renunciar a su papel de heredera y dejar Ehrenfest, esa unión es improbable que se concrete. Ya veo. ¿Rosamine parece tener algún interés en alguno de ellos?, preguntó Sylvester, ignorando las 2 auras asesinas en la sala. Parece que la primavera aún no ha llegado, Lavinia negó con la cabeza. Todavía es bastante pronto, sin embargo. Rosamine invitó a Lord Rudeger a su comité de la biblioteca, como amigos, así que es demasiado pronto para estar seguros de si brotará un Rafael por él en el futuro. Charlaron un rato más y luego levantaron la sesión por ese día. Los demás salieron en fila, dejando solo a Sylvester y Lavinia. Por alguna razón, el calor del hogar finalmente pudo sentirse en el momento en que Ferdinand salió de la habitación. Sylvester, ¿qué diablos le pasa a tu hermano en nombre de los 7? Estalló Lavinia finalmente, y la presa de su frustración se rompió. Es obvio para todos ver que alberga un Rafael por Rosamine, sin lugar a dudas. Sin embargo, Luanfa sigue bailando detrás del pesado velo de Berbergen que Ferdinand llama la lente de Erbacheren. Ajá. Sí, P. Y pensarías que yo era el denso de los dos, ya ni siquiera era divertido. Más bien era un poco triste, en cierto modo. ¿Ha estado Ferdinand tan privado de la primavera durante tanto tiempo que no notó su llegada?, le preguntó ella con voz tensa. Sé que tenía aversión a las mujeres por lo que me contaste, pero esto es demasiado. Me temo que no escucharía al heraldo de la primavera incluso si Ver frena. Lavinia se quedó helada. Luego, una sonrisa simplemente diabólica se extendió lentamente en el rostro de la primera dama de Ehrenfest. Era muy atractiva y aterradora al mismo tiempo. Sylvester tomó su mano entre las suyas y también sonrió. ¿Qué complot estás tramando ahora, querida mía? Puedo notar que va a ser uno bueno. Ella entrelazó sus dedos con los de él, y él tuvo que recordarse a sí mismo que ella todavía se estaba recuperando de su segundo hijo, por lo que su cabello no debería soltarse esa noche. Es como dije. Si los dos permanecen ajenos, ¿por qué no sacudirlos a fondo con el trueno de Verdrena? Esposo mío, ¿me ayudarías a hacerlos reaccionar para que finalmente logremos que la pareja responda a la llamada de Liebeskilfe? Con gusto. La pareja intercambió sonrisas maliciosas y Sylvester estaba ansioso por hacer algunas travesuras con su cómplice. Así que, unos días después, Sylvester invitó a Ferdinand a una noche de copas para hablar sobre los asuntos de Liebeskilfe concernientes a Rosamine. Fue en su mayoría una charla normal, considerando los pros y los contras de cada candidato. Ferdinand no fue muy cooperativo, como se esperaba, pero también fue muy predecible, ya que consideraba que nadie era lo suficientemente bueno para Rosamine. Sylvester resistió su impulso de preguntar si Ferdinand se consideraba a sí mismo lo suficientemente bueno para su heredera amante de los libros. Antes de que la semana terminara y llegara otra ronda de informes.
Ferdinand casi mata en solitario al Señor del Invierno, como si estuviera descargando su ira en el pobre Señor de las Bestias Fay. Su cabeza se separó de su cuerpo limpiamente y, según Karstedt, se podía oír a Gedul temblar cuando la cabeza golpeó el suelo. Ferdinand creó otra leyenda en su furia inducida por Eguigeliebe. Quizás me excedí. Fin del capítulo 86 y fin de la parte 48. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de irte, coméntame tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar?